Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Sinergia. Esto es Sinergia BTR y el día de hoy el tema que vamos a estar tratando es un tema muy especial porque es un tema que mucha gente me ha estado preguntando acerca de esto. Y bueno, el tema es una marca en el templo. ¿Por qué una marca en el templo? Porque vamos a estar hablando acerca del tatuaje. La gente se pregunta si el tatuaje está bien o está mal hacérselo. Si a Dios le agrada o a Dios no le agrada, si uno se va al infierno o no, si se tatúa. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando acerca de esto. ¿Y por qué una marca en el templo? Porque pues la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, por eso es que le puse una marca en el templo, ¿no? Pero bueno, el día de hoy voy a estar hablando acerca de ese tema, acompañado de una amiga, de una persona que es parte de este grupo de BTR, de Sinergia, y es Viri. Viri, ¿por qué nos saludas? Hola chicos. ¿Cómo estás? Muy bien. Es la primera Nerviosa. vez que Viri está haciendo este podcast conmigo, pero yo sé que va a estar chido esto, ¿no? Bueno, yo quiero preguntarle a Viri, a grandes rasgos, ¿qué es lo que tú piensas acerca del tatuaje? ¿Tú crees que está bien, está mal? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de esto? Pues yo creo que depende mucho de la perspectiva de cada persona, porque en el mundo pues nunca tienen problema las personas, simplemente lo hacen y sin problema, más adelante si se arrepienten o no, pues ya es problema suyo. Pero realmente no tienen alguien que los esté juzgando, que les esté diciendo hazlo, no lo hagas o no lo hagas. Pero en el tema de un hijo de Dios ya es otro show totalmente diferente, porque ahí se interponen mucho los hermanos, la opinión de la gente, de los pastores, de los papás. Entonces hay como más trabas, pero no es que esté bien o que esté mal. O sea, sabemos el significado del tatuaje o cuál fue su origen, que obviamente las tribus antiguas como los egipcios, los griegos, o sea, ese tipo de culturas se hacían las marcas, ya sea para quedar marcados como esclavos o para adorar a sus dioses. Y justamente la Biblia lo dice, ¿no? En el Antiguo Testamento, que Dios le dice al pueblo de Israel que no se tatúe porque eso significaba que adoraban a los otros dioses. También dice que no se hieran el cuerpo. Pero justamente nosotros ahora, como a partir del sacrificio de Jesús, ya estamos viviendo por gracia. Entonces, no es que ya quede totalmente a un lado ese versículo, pero realmente ahora nosotros vivimos con otra cobertura, ya no vivimos regidos por el Antiguo Testamento. Es ahí donde sale como la polémica o el dilema entre lo hago o no lo hago, porque la Biblia dice que soy templo del Espíritu Santo, pero también dice que no te tatúes el cuerpo. Así es. Entonces yo creo que depende mucho de la perspectiva, de la edad de la persona, de la madurez espiritual, de muchas cosas. Claro, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. De hecho, mencionaste dos pasajes de la Biblia. El primero que mencionaste es el que está en Levítico 19, del 27 al 28. Y creo que este versículo es el que más se utiliza para defender precisamente el punto de vista de no estar de acuerdo con el tatuaje. Y lo voy a leer, dice: no recorten las patillas de su cabello, ni se afeiten la barba completamente, y tampoco se hagan heridas. Dice literalmente, ni tatuajes, como una manera de rendir culto a los muertos. Yo soy el Dios de Israel. Ahora, este versículo durante mucho tiempo se ha como malinterpretado, donde dice, no te tienes que tatuar, ¿no? Algo que está en el Antiguo Testamento. Pero como tú lo mencionabas, esto Dios se lo entregó al pueblo de Israel, específicamente a los levitas, porque obviamente era una forma de rendirle culto a ídolos. Y aquí dice que la gente no tenía que tatuarse, pero también dice que no tenían que afeitarse, ¿no? Entonces tomamos ese versículo como de, no, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Dios decía que no debíamos de tatuarnos. Y entonces tú ves a gente con barba y se la está cortando, ¿no? O sea, se rasura. Entonces, sí, ¿no? Entonces, no manches, o sea, si no te vas a tatuar, tampoco te afeites la barba. Ahora, este versículo se toma muy literal, pero sin entender el contexto ni el trasfondo de lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel. Ahora, eso se lo estaba enseñando como una cultura a los del pueblo de Israel, a los levitas, pero nosotros no tenemos la cultura de los levitas porque ni siquiera somos judíos nosotros, ¿no? Entonces, hay cosas que pensamos que están mal porque Dios se las pedía al pueblo, a los levitas, a los que servían en el templo, pero obviamente hay cosas que no aplican para nosotros porque simplemente no somos judíos, ¿no? Entonces es como si quisiéramos
respetar este punto donde dice no te tatúes, pero entonces también tendríamos que respetar la cultura que ellos tienen, ¿no? Vestirse como ellos se vestían, rendir culto como ellos rendían culto, caminar, vivir como ellos vivían, pero realmente no lo hacemos porque simplemente no somos parte de la cultura judía, ¿no? Pero también mencionaste otro versículo donde dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y ese es otro, decimos, bueno, eso estaba en el Antiguo Testamento, pero lo del templo del Espíritu Santo está en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, cuando entendemos que somos templo del Espíritu Santo, automáticamente decimos, nosotros no podemos hacernos marcas en el cuerpo porque eso es pecado, porque estamos profanando el templo del Señor o el cuerpo del Señor. Pero también algo que a veces nos cuesta trabajo entender y aceptar es que a veces dañamos más nuestro cuerpo con la mala alimentación o con malos hábitos alimenticios que con una marca, ¿no? Y a veces es muy no sé, condenado, señalado, criticado cuando un hijo de Dios se está tatuando, pero a veces no nos ponemos a pensar que nosotros que no nos tatuamos o nosotros que no nos estamos haciendo alguna marca, estamos acabando literalmente con nuestro cuerpo porque no lo cuidamos con lo que comemos, con lo que tomamos y con muchas otras cosas, ¿no? Entonces, creo que a veces, no sé, somos muy extremistas en esa parte. Ahora, este podcast no está hecho ni diseñado para convencer a nadie realmente, ¿no? Porque como tú lo comentabas, cada quien tiene un punto de vista completamente distinto. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy tatuado. Yo no estaba tatuado, yo me tatué después de 10, 12 años de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, hay mucha gente que me dice, Brian, no manches, o sea, ¿por qué hasta después de 12 años o después de tanto tiempo tú decidiste tatuarte? Entonces, yo siempre he respondido lo mismo. Yo, si me hubiese tatuado no sé, recién llegando a la iglesia, lo hubiera hecho por una falta de identidad, lo hubiera hecho por no tener claras mis convicciones, lo hubiera hecho por razones, no sé, a lo mejor equivocadas, pero después de 12 años, teniendo una clara identidad de quién soy y de lo que Dios es en mí, decidí tatuarme porque yo sé que a mí mi identidad no la sustenta una marca. Yo sé que, no sé, el estar tatuado no me define a mí. Entonces yo sé quién soy. Y yo sé que el haberme tatuado no cambia nada en mí. Yo sigo amando a Cristo. La gente dice, no, es que ya anda en pecado, ya anda bien mal y ya no ora tanto como a lo mejor oraba antes y por eso es que ya se tatuó y ya no sabe quién es, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces yo me tatué porque, número uno, pues me gustan obviamente los tatuajes, no voy a hacer algo que no me guste, me gustan los tatuajes y decidí hacerlo porque ahora tengo claro y entiendo que el tatuaje no te define, el tatuaje no te sustenta, no te da no lo que define tu identidad, lo que define tu identidad es la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es que tomé la decisión de poderlo hacer. Ahora, esta parte del templo del Espíritu Santo sí la tenemos que cuidar porque igual a lo mejor tú no te tatúas, pero como te lo decía hace ratito, no sé, lo dañas y lo lastimas más con otras cosas que a lo mejor no crees o piensas que son importantes, pero me voy a ir a lo mejor un poquito extremista, pero yo sé que por haberme tatuado no sé, no me voy al infierno, ¿no? Pero quizá por hablar palabras que no tengo que hablar, no sé, el chisme, la murmuración, cosas que de esas sí dice el Señor que hay pues una consecuencia, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, el propósito no es ver quién tiene la razón, porque igual yo puedo tomar versículos bíblicos que puedan defender lo que yo pienso y quizá el que no está de acuerdo también pueda tomar versículos para defender lo que esa persona piensa. Ahora, aquí el punto no es quién tiene la razón. Creo que el punto es que tenemos que aprender a amar y a respetar a quien decidió tatuarse y amarlo tal como es, pero al mismo tiempo también amar y respetar a aquel que no está de acuerdo con el tatuaje. Porque a veces cuando una persona se tatúa y ve a alguien que no está de acuerdo, es señalado como una persona religiosa, como una persona que sigue viviendo en el Antiguo Testamento, no sé, y se le juzga, ¿no? Y se le señala. Pero a veces no nos ponemos a pensar que estamos siendo religiosos nosotros también al juzgar y a condenar a aquel que no está de acuerdo con nosotros. Entonces, creo yo que tatuarte no te hace más espiritual, pero tampoco te hace menos espiritual. El no estar de acuerdo tampoco te hace más espiritual, pero tampoco te hace menos espiritual. Creo que aquí el punto es
que la gente es lo importante en esto, ¿no? O sea, el cómo tratas a quien sí se tatuó y cómo tratas a quien no está de acuerdo con el tatuaje. Creo que yo aquí lo importante es que Dios nos mandó a amarnos los unos a los otros y a aceptarnos tal como somos. La verdad es que cada uno de nosotros vamos a rendir cuenta de nuestras decisiones que tomamos aquí delante del Señor. Y pues es que también algo muy cierto es que muchas veces la verdad de uno o lo que está bien para uno está mal para Así otro. es. Entonces sí, siempre tiene que ver mucho con la perspectiva de cada persona, pero también con lo que hay, ¿no? O sea, muchos jóvenes se quieren tatuar, Ok, pero ese es no otro tienen la punto. autorización de sus papás, Así es. o por ejemplo no tienen dinero, o por ejemplo hay gente que es de bajos recursos y prefiere invertir en un tatuaje todo chafa, o sea, luego terminan con infecciones, luego terminan con otros problemas, pero quieren hacerse su tatuaje. Entonces es ahí donde entran otros conflictos por los cuales no tienen la autorización para hacerse un tatuaje, que si no tienen dinero o que si tienen algún problema de salud, o por ejemplo se enferma alguien de su familia, no pueden donar sangre. O sea, más allá de querer hacerme un tatuaje, algo que va muy involucrado también es la inspiración. ¿Qué te lleva a hacerte un tatuaje? Si es vanidad, si es ser como los demás, si es ser parte de una banda o de un grupo de amigos, ser aceptado o sentirte amado, no sé. O sea, viene mucho también la inspiración por la cual tú quieres hacerte un tatuaje, pero también contemplar todo lo que conlleva hacerte un tatuaje, porque incluso gente del mundo lo dice, no sé por qué me hice esto, ahora me lo quiero quitar, ahora me lo quiero tapar, ahora quiero ir a tal lado. La verdad es que ahorita ya hay muchos métodos para poder encubrir el tatuaje, ¿no? Incluso hay como cremas o hay tatuajes que pueden borrar el otro, pero justamente ahí es donde uno tiene que analizar por qué lo hace. O sea, tiene que ver mucho con la madurez espiritual, tiene que ver mucho con la madurez física también, y pues con la independencia que tengamos, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me he querido ir a hacer tatuajes, sí. pero Exacto. mi mamá siempre me ha dicho, o sea, no, Viri, hasta que seas independiente, hasta que vivas sola, hasta que tú hagas lo que quieras, porque yo aquí no lo autorizo. Sí. Y así como de, ok, entonces yo lo quiero hacer, pero más adelante. Tú tienes una autoridad. Por ejemplo, ahorita que estás comentando este último punto, cuando yo me tatué, para los que me están escuchando, yo soy líder, ya les había comentado, y pastor de jóvenes. Entonces, obviamente, yo querer tatuar no fue algo sencillo, no fue de la noche a la mañana. Obviamente, yo lo tuve que pensar una y otra vez. Estoy listo para hacerlo, va a afectar, no va a afectar, ¿por qué lo quiero hacer? Entonces, hay muchas cosas del por qué lo hice, que quizá después en una segunda parte les pueda explicar por qué, si no me voy a tardar aquí. Pero, obviamente, yo pedí consejo, yo pedí dirección. Por ejemplo, lo hice con mis pastores, lo hice con mi esposa, aún lo hice, aún cuando yo ya soy casado e independiente, decidí buscar consejo con mis papás y ellos también me apoyaron en esta decisión. Obviamente el consejo más importante que busqué fue con Dios y bueno, había paz en mi corazón para poder hacer esto. Si tú sientes paz, hazlo. Pero si no, o sea, tampoco es como que diga el Espíritu Santo, no lo hagas, pero tú dices, sí, yo creo que sí. Por ejemplo, cuando tú ya te afanas, ¿no? O sea, te estás afanando por algo ya se vuelve un afán en ti, ya tampoco es correcto, ¿no? Ya, o sea, como tú lo decías, es cuestión también de inspiración, o sea, ¿por qué lo quieres hacer? ¿No? O sea, ¿qué te está inspirando y motivando a hacerlo? Y pues yo creo que sí puede ser un tema muy extenso y sí podríamos profundizar demasiado, pero bueno, al punto al que quiero llegar es a lo que comentaba hace rato, ¿no? Y muy independientemente si tú crees que es bueno o no es bueno el tatuaje, creo que siempre lo más importante va a ser la gente, las personas. Si tú has sido de las personas que ha juzgado, criticado, condenado, señalado a quienes sí se han tatuado, creo que estás en un peor error tú que el que se está tatuando. Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos llamó a amarnos, ¿no? Exactamente, ¿no? Aceptarnos. Pero también si tú eres de los que se está tatuando y condena a quienes no lo aceptan, pues también estás en un gravísimo error, porque el punto no es ese, ¿no? El punto es aceptarnos, respetar lo que creemos, porque al final de cuentas, el que te lo hagas o no te lo hagas, no te hace más ni te hace menos, sino el podernos aceptar, respetar los unos a los otros, ¿no? Y dejar de estar debatiendo entre si sí o si no. Creo que hay muchas cosas que son más importantes que el estar debatiendo
sobre el tatuaje. Creo que hay cosas más importantes que pasamos desapercibidos. Creo que hay cosas más importantes como la gracia, como el amor, la misericordia, como el perdonarnos. Creo que de eso sí nos deberíamos de estar preocupando si lo estamos haciendo o no. Pero bueno, si hay un tema del cual tú quieras que hablemos, puedes sugerirlo. Esperamos que haya sido de bendición esto, y la verdad es que me bendijo mucho que Viri estuviera en este podcast conmigo, y pues nos vemos la próxima. Viri, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más y nada menos que síganos, chicos, síganos escuchando, sigan realmente el consejo de sus papás, de todas sus autoridades, y no se den por vencidos en cuanto al llamado que Dios tiene para ustedes. Muchas veces desviamos la mirada o nos distraemos con cualquier cosita por seguir la corriente, la moda o lo que sea, porque pues estamos en una edad en la que muchas cosas nos atraen, pero realmente eso se convierte en distracción y nos quitan del camino o del objetivo que Dios tenía para nosotros, cuando realmente tiene más peso meternos en su voluntad, en su presencia, para saber qué realmente tiene para nosotros. Entonces, volvemos a lo mismo, la inspiración con la que quieras hacer cualquier cosa, ya sea escuchar música, hacerte un tatuaje, hacerte una perforación, lo que sea que quieras hacer con tu cuerpo o con tu vida, sí es muy importante que primero la busques con Dios y con tus autoridades, como Ryan lo decía, ¿no? Que tú lo converses con esas personas para que realmente tú sientas tanto el respaldo de Dios como el de las personas, pero principalmente esa paz para poder hacer las cosas y que no seas guiado por tu carne o por tu alma. Y pues cualquier cosa que andamos por cualquier duda, aclaración, sugerencia. Hasta luego, nos vemos. Bye.